Son las últimas horas del 20 de febrero de 2026 y el continente americano parece asomarse peligrosamente al precipicio. Aquello que hasta hace apenas una semana se percibía como simples resonancias de una retórica incendiaria hoy ha tomado forma concreta en una advertencia frontal, en un ultimátum que no solo coloca contra las cuerdas la soberanía de México, sino que sacude los pilares de toda América Latina. Donald Trump, hablando desde la Casa Blanca, ha lanzado una orden que podría redibujar el tablero geopolítico de manera permanente. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. En una secuencia de hechos que se desarrollan a un ritmo vertiginoso, hemos presenciado tres movimientos de carácter tectónico. Primero, la amenaza de Trump ha convertido oficialmente a México en el epicentro de una crisis regional, con Cuba y Colombia alzando la voz con firmeza, configurando un frente común que no se veía desde hace décadas. Segundo, y este punto es fundamental, Rusia y China acaban de difundir una declaración conjunta de enorme peso político. Se comprometen a respaldar a Cuba para que supere cualquier adversidad. Es un mensaje con un destinatario inequívoco al otro lado del estrecho de la Florida, mientras México, en un gesto inmediato de reciprocidad, manifiesta su solidaridad inquebrantable con la isla. Y tercero, la reacción fulminante de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Una contestación que en Washington nadie anticipaba, una maniobra de defensa nacional que altera por completo las reglas del juego. En este video comprenderás no solo la amenaza directa de Donald Trump y la crisis que ha detonado, sino también cómo esta jugada forma parte de un tablero mucho más amplio, uno en el que se disputa el porvenir del orden mundial. Analizaremos con detalle la respuesta coordinada de América Latina, el posicionamiento estratégico de las potencias orientales dentro de nuestro propio hemisferio y la estrategia de defensa soberana que México ha activado en estas horas decisivas. No nos limitaremos a narrar la noticia, la desmenuzaremos a fondo para que entiendas la magnitud real de lo que está en juego. Si valoras este tipo de análisis profundo y sin filtros, considera suscribirte al canal USA Latina para seguir de cerca cada actualización. Examinemos y contextualicemos esta noticia de última hora. Comencemos. Vayamos al punto central porque el tiempo apremia. Lo que observamos no es una disputa diplomática ordinaria. Tampoco es una simple guerra comercial basada en aranceles. Lo que Donald Trump ha colocado sobre la mesa constituye una amenaza existencial contra la soberanía mexicana y, por extensión, contra el principio de no intervención que, con altibajos, ha regido las relaciones en el continente. Hace exactamente 72 horas, en una conferencia de prensa urgente desde el despacho Oval, Trump lanzó un ultimátum de 30 días al gobierno mexicano. La exigencia: permitir la entrada de fuerzas especiales y drones del ejército estadounidense en territorio nacional para, según sus palabras, erradicar definitivamente a los cárteles de la droga que envenenan a su nación. Si México no acepta esta operación unilateral, las consecuencias serían, cito textualmente, devastadoras y nunca antes vistas. Habló de un bloqueo económico total y de imponer un arancel del 60% a todos los productos mexicanos que crucen la frontera. Esto no es negociación. Es un chantaje directo, la materialización de una fantasía largamente acariciada por sectores de la ultraderecha estadounidense, intervenir militarmente en México. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tal virulencia? La respuesta es compleja, pero desde la óptica de la defensa de los intereses mexicanos, todo apunta a una estrategia de desestabilización. Bajo el gobierno actual, México se ha consolidado como la principal economía de América Latina y como uno de los socios comerciales más relevantes del planeta, no únicamente de Estados Unidos. Ha diversificado mercados, fortalecido el peso a niveles históricos y, sobre todo, ha ejercido una política exterior independiente y soberana. Para la doctrina del América primero, eso resulta intolerable. No se trata realmente de drogas, se trata de control. Se trata de someter a un vecino que decidió crecer y tomar decisiones propias. Profundicemos en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Washington muchos esperaban titubeos, negociaciones discretas o concesiones para evitar el conflicto. El cálculo fue catastróficamente erróneo. Apenas 3 horas después del ultimátum, la mandataria se dirigió a la nación en un mensaje que ya puede considerarse histórico. No hubo ambigüedades ni súplicas. Hubo firmeza y defensa irrestricta de la Constitución. México es una nación libre y soberana, afirmó con serenidad inflexible.
Recordó que el artículo 89 la faculta y obliga a conducir la política exterior y salvaguardar la independencia e integridad territorial. Mientras yo sea presidenta, ni un solo soldado extranjero armado pisará nuestro suelo sin autorización del pueblo y sus representantes. No lo permitiremos, no lo aceptaremos, no lo toleraremos. Pero las palabras fueron solo el inicio. De inmediato se anunció la Operación Escudo Soberano. En contraste con lo exigido por Trump, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano no fueron desplegados para ejecutar órdenes de Washington ni para cazar capos bajo mando externo. Fueron movilizados a lo largo de los 3.142 kilómetros de la frontera norte con una misión clara: proteger el territorio nacional de cualquier incursión no autorizada. El mensaje es inequívoco. La frontera se defiende desde el sur. Es una inversión total de la narrativa impuesta durante décadas. México no es un patio trasero, es un Estado soberano que resguarda sus límites. El general retirado y analista Ricardo Azuela fue contundente: la jugada es brillante y audaz. Si hubiera cedido, habría perdido control interno y sentado un precedente nefasto. Si se negaba sin acción, parecería débil. Al militarizar la frontera bajo mando propio, eleva el costo político y militar de cualquier intento de incursión. Ya no sería una operación contra el narco, sino una invasión contra un país soberano. La reacción interna fue inmediata. Partidos de oposición, empresarios, sindicatos y movimientos sociales cerraron filas. Lo que pretendía ser fractura se convirtió en cohesión nacional. La amenaza no debilitó, unió. En Bogotá y La Habana observaban con atención. Colombia, bajo el presidente Gustavo Petro, reaccionó primero. Desde el Palacio de San Carlos se calificó la amenaza como una afrenta al derecho internacional y a la Carta de la ONU. Colombia solicitó una reunión urgente de la CELAC, foro que reúne a las naciones del continente excepto a Estados Unidos y Canadá. Llevar el caso allí y no a la OEA, históricamente influida por Washington, envía un mensaje claro: este asunto lo resolverá América Latina. El presidente Miguel Díaz-Canel, desde Cuba, vinculó la amenaza con décadas de bloqueo. Hoy es México, mañana puede ser cualquiera. Solidaridad total e irrevocable. Casi simultáneamente, desde Moscú y Pekín llegó un comunicado conjunto: Rusia y China respaldarán a Cuba ante presiones externas. En lenguaje diplomático, una línea roja. No son hechos aislados. Es la ejecución de un plan y la formación de un contraplan global con América Latina como epicentro. El objetivo de Trump parecería triple: someter a México, fracturar la unidad regional y reafirmar una versión agresiva de la doctrina Monroe. Pero el efecto fue boomerang. No dividió, unió. México, Colombia y Cuba actuaron alineados. Rusia y China elevaron el costo estratégico. Las consecuencias ya se sienten. Mercados en caída ante la amenaza de aranceles del 60%. Cadenas de suministro automotrices, aeroespaciales y agrícolas al borde del colapso. Para Estados Unidos implicaría inflación y pérdida de empleos. México activó planes de contingencia, aceleró acuerdos con la Unión Europea y Asia, fortaleció mercado interno y lazos regionales. En la frontera la tensión es máxima. No se trata de migración, sino de la posibilidad de choque entre ejércitos. En México crece el patriotismo. La narrativa cambió: Nación Unida defendiendo su hogar. Geopolíticamente, Estados Unidos se aísla. Alemania y Francia llaman a respetar el derecho internacional. La OTAN no desea involucrarse. La OEA pierde relevancia mientras la CELAC emerge con liderazgo de México y Brasil. Rusia y China encuentran en la región un escenario para desafiar la hegemonía estadounidense. ¿Qué sigue? México planea llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU. Sabe que habrá veto, pero busca exponer la unilateralidad. China y Rusia respaldarán activamente. En paralelo, podrían acelerarse mecanismos comerciales que reduzcan dependencia del dólar, incluso acercamientos al bloque BRICS. Estamos ante un punto de inflexión. Si Trump retrocede, sufrirá una humillación geopolítica. Si avanza, arriesga conflicto impredecible y aislamiento. Podría estar naciendo un nuevo orden mundial donde América Latina actúe unida y soberana. El ideal de Bolívar de una patria grande parece, paradójicamente, más cercano.
En síntesis, la amenaza de Donald Trump, diseñada para someter a México, ha fracasado en sus primeras 72 horas. En vez de aislarlo, lo convirtió en símbolo de resistencia, en vez de dividir la región, la cohesionó, en vez de expulsar rivales, aceleró su consolidación estratégica. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió no solo territorio, sino el principio de soberanía regional. Lo que ocurra en los próximos días definirá el siglo. No está en juego solo una frontera, sino el equilibrio entre un mundo unipolar y otro multipolar. Si quieres seguir entendiendo cada giro de esta historia crucial, suscríbete a Yusa Latina y mantente informado con análisis a profundidad. La historia se escribe ahora mismo, y comprenderla es responsabilidad de todos.